el valor agregado de entretenimiento ha crecido 100% en los últimos 6 años. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy entretenimiento es 2 veces en términos reales lo que era antes de pandemia. Y para ponerte una cifra de contexto, el resto de la economía como un todo solo ha crecido 14%. Esto es un crecimiento en donde la gente ha aprendido también a apostar, a saber cómo apostar, en donde la oferta se ha formalizado, en donde han sentido también que hay generación de recursos para la salud, porque finalmente, pese a que a veces la gente o el usuario es como muy distraído en estos temas, han entendido que todo lo que ellos apuestan en cualquier momento están también generando un bien para la salud de los colombianos. Bienvenidos a este episodio 47 del podcast Hablemos de Economía. Soy Fabián Osorio, director de Sectores y Sostenibilidad. Y hoy vamos a hablar de un tema que nos tiene a todos hablando en las últimas semanas, que es el Mundial. Y básicamente en este momento, en el momento en que grabamos el podcast, estamos en la recta final del Mundial. Y esta conversación que ocurre cada 4 años realmente no es una conversación de solo Colombia, sino de todo el mundo. Más allá de los partidos, más allá de los equipos que están jugando, aquí lo que queremos enfocarnos es en la economía que mueve el Mundial. Y aquí estamos moviendo consumo, estamos moviendo publicidad, estamos moviendo plataformas digitales y sobre todo estamos moviendo apuestas deportivas. Sin embargo, la historia en la cual nos vamos a enfocar acá no es la historia necesariamente de los últimos días, sino también de la historia de los últimos años acerca de un sector que ha transformado a la economía colombiana y que ha pasado relativamente desapercibido, y es el sector de entretenimiento, que ha tenido un crecimiento acelerado en los últimos años según las cifras del DANE. Y cuando analizamos por dentro qué es lo que está impulsando, claro, sale el tema de los conciertos, pero también sale un tema importante y es el auge de los juegos de azar, principalmente de los juegos de azar en línea, y esto cobra aún más relevancia en esta coyuntura en la cual todos están apostando por esos equipos favoritos, sus marcadores deportivos. Y para hablar de este fenómeno que es especialmente relevante en este contexto del Mundial, nos acompaña Ever Montero, presidente de Fecoljuegos. Ever, muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio. No, Fabián, gracias a ti, muy complacido de estar en este programa de Hablemos de Economía, y un saludo muy especial para todo el equipo y por supuesto para los oyentes. Ever, entonces comencemos con la cifra que creo que te la he mencionado varias veces, y es el auge del sector de entretenimiento. Nosotros vemos que según las cifras del DANE, el sector de entretenimiento, el valor agregado de entretenimiento ha crecido 100% en los últimos 6 años. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy entretenimiento es 2 veces en términos reales lo que era antes de pandemia. Y para ponerte una cifra de contexto, el resto de la economía como un todo solo ha crecido 14%. En otras palabras, ¿esto qué quiere decir? Que entretenimiento ha crecido 7 veces más que las demás actividades económicas. Y más allá de esto, nuestros cálculos sugieren que los juegos de azar habrían contribuido con aproximadamente el 80% de este dinamismo. Y entonces yo te quiero preguntar a ti, antes de hablar del Mundial, hablar un poquito de lo que ha sido los últimos años, ¿qué fue realmente lo que cambió en la industria durante los últimos años y cuáles han sido los principales motores de la expansión de los juegos de azar en Colombia? Pues Fabián, mil gracias por el espacio. Yo creo que yo celebro que haya crecido el auge del entretenimiento. Creo que nos lo merecemos todos. Creo que Colombia se merece un buen entretenimiento. Creo que finalmente, mientras se genere y se dinamice la economía, pues esto es absolutamente válido y es una industria que de verdad viene creciendo. Lo importante no solamente esto es que tenga un crecimiento tan acelerado, tan importante, sino que sea muy responsable, ¿no? En todo lo que se refiere al entretenimiento, porque finalmente los conciertos son entretenimiento, los juegos de azar son entretenimiento, el asistir a algún tipo de espacios donde se puede compartir con otras personas es entretenimiento. Todo esto está muy bien mientras sea, por supuesto, responsable, y a eso nos le hemos apuntado nosotros. Cuando nacieron los juegos de suerte de azar, y quiero decir que Colombia fue el primer país en Latinoamérica en regular los juegos de suerte de azar, con una regulación muy robusta, muy importante, construida conjuntamente con los operadores o con los que estábamos en el mundo, o estamos en el mundo de los juegos de suerte de azar. De hecho, cuando salió la primera regulación, quiero contarte que nosotros le hicimos alrededor de 250 glosas y la fuimos ajustando
ajustando hasta que quedó una regulación que fue modelo y fue caso de éxito en muchos países del mundo, no solo Latinoamérica. Y también un hecho particular de una anécdota, si se quiere, cuando salió esta regulación, salió con IVA, y al haber salido con IVA más otros impuestos que estaban determinados por el artículo 336 de la Constitución Política Colombiana, de un impuesto directo al Sistema Nacional de Salud, a la transferencia de la salud, pues con IVA no era viable ni rentable la actividad, entonces no se presentó nadie. El Congreso tuvo a bien y el tino de revisarlo y entender el modelo de negocio en su momento, y por eso nosotros hemos salido sin IVA, que nos ha traído grandes problemas, sudor y lágrimas, porque no se ha entendido el modelo de negocio, ni se ha entendido que nosotros generamos otros recursos diferentes a la salud que no se generan en otras industrias. En el 2017 realmente nosotros generamos unos ingresos de alrededor de 16.475 millones de pesos a la salud de los colombianos, a transferencias a la salud, y pasamos por un carrusel, porque en el 2018 a 37.000, en el 2019 a 68.000, en el 2020 a 94.000. En el 2021 y todo este tema de pandemia, que fue cuando se consolidó esta industria de juegos de suerte de azar, precisamente porque era la única oportunidad de tener un entretenimiento en los smartphones, y pues estábamos todos encerrados, entonces hubo un incremento también importante y pasamos alrededor de los 177.000 millones, y así sucesivamente hasta el 2024, donde tuvimos unas transferencias alrededor de 436.000 millones, pero empezaron a venir los problemas de interpretación y de desconocimiento de la actividad por parte de este gobierno, y vinieron los decretos de emergencia económica, que lo que finalmente lograron era que hubiese una disminución de las transferencias a la salud de los colombianos de alrededor del 30% en total. Entonces esto realmente ha sido un laboratorio, Fabián, si me lo permites, muy complicado para los empresarios que han creído en Colombia, porque no se han respetado las reglas de juego, porque no le ha dado estabilidad jurídica ni financiera a la actividad, porque no se conocía la actividad. De hecho, sufrimos mucho en las reuniones que tuvimos con los diferentes y muchos ministros de Hacienda, directores de la DIAN, Congreso de la República, y aún con el DANE, Fabián, que tú mencionaste, el DANE, para hacerles entender cuál era la cifra y cuál era el modelo de negocio. Porque quiero decirte una cosa, en algún momento se habló que nosotros éramos, el juego de suerte de azar, éramos el 4.5% del PIB nacional, que nunca hemos sabido de dónde salen esas cifras, nunca la hemos sabido, y además es totalmente absurdo. Entonces fue la cifra que lanzó el DANE, fue la cifra que tomó el gobierno, fue la cifra que tomó el Congreso, fue la cifra que tomaron los medios de comunicación, y de ahí dijeron, ¿cómo así esta gente está teniendo de ingresos 4.5 billones de pesos y están generando apenas 300.000 o 400.000 millones de pesos para la salud? Pues es un absurdo, y seguramente visto así tenían razón, pero lo que no entendían es que las apuestas en este negocio no son el ingreso, Fabián. Las apuestas, uno apuesta y la apuesta se puede rejugar hasta 6 veces en promedio. Ese no es el ingreso. El ingreso es una vez se pagan los premios o una vez se retira el jugador y retira su premio o termina el ciclo de su apuesta. De esos 4.5 billones de pesos, la realidad nuestra es que somos el 0.8% del PIB, que eso es una cifra totalmente diferente, que eso viene a ser alrededor de 2.9 billones de pesos, que es apuestas menos premios. Entonces, al salir esta cifra, a nosotros obviamente esto nos generó gran problema. El gobierno sacó un decreto de emergencia económica grabando los depósitos, que ha sido el absurdo más grande que ha podido tener el gobierno, porque finalmente un apostador hace un depósito en una plataforma, pero no sabemos si lo va a jugar, o cuánto de ese depósito lo va a jugar, o cuántas veces va a jugar ese depósito. Cuando entraba, ya entraba perdiendo porque ya le estaban descontando el 19%. Entonces esto nos generó inmensos problemas, y finalmente los ingresos nuestros reales, en vez de ser esos 45 billones de pesos que llegó a hablar el DANE y el gobierno, nuestros ingresos reales eran 2.9 billones de pesos, donde tuvimos que pagar alrededor de 436.000 millones de pesos para la salud, más los otros gastos de funcionamiento, operativos y otro tipo de impuestos. Entonces es una parte de la realidad que la gente no conoce, y que es bueno que lo entiendan para poder tener una discusión y una conversación con mucho mayor conocimiento. Justamente la idea de estos espacios
es que nos cuentes tu visión y sobre todo contrastar estas cifras, que además son cifras que también nosotros hemos dado, claro, citando al DANE, porque esas son las cifras que si uno entra a las cuentas nacionales e institucionales, en las cuentas nacionales anuales están. Entonces yo creo que por ejemplo, la cifra a la que habla el DANE, sé cuando uno se mete en las cuentas de oferta y utilización, que es como son unas cifras que el DANE hace con cierto rezago por actividad a 6 dígitos para decir, venga, en dónde se están generando la producción de bienes y servicios en el país. Lo que vemos, yo tengo aquí las cifras, que juegos de azar como a nivel de 6 dígitos pasó de tener una producción a precios básicos, se llama así, de menos de 10 billones de pesos en 2019 a más de 50 billones de pesos en 2024. Cifras de 2025 no hay y creo que eso es lo que nosotros hablábamos contigo. Más que producción es el valor de las apuestas, que hay que tener mucho cuidado como con esa interpretación. De acuerdo. Sí, Fabián, fíjate que nosotros tuvimos oportunidad de sentarnos con el DANE una vez sacaron estas cifras y nos dijeron, bueno, les dijimos, bueno, cuéntenos de dónde salen estos 4.5% del PIB que son los juegos de suerte de azar, los online sobre todo, y esos 45 billones de pesos. No nos supieron dar una explicación. El PIB del 2023, y seguramente tú estás más dateado, fue alrededor de 1.572 billones de pesos. O sea, estos 45 billones ni siquiera serían el 4.5, sino el 2.86. O sea, la diferencia son abismales, no sabemos de dónde salió esa cifra, pero lo grave es que esa cifra fue la que se interpretó para tomar decisiones tributarias o regulatorias o de cargas para la industria, poniendo la industria en un momento absolutamente grave. Es que no pueden ver una industria que se está formalizando, que se está fortaleciendo, de una vez quieren volverla a la caja menor del Estado y eso es lo que mata a las industrias y esto es lo que tiene a este sector con una preocupación gigantesca con estos decretos de emergencia económica que han sido realmente tomados más desde una óptica política que desde una óptica técnica. No, y de hecho, sabes, yo creo que también es raro el número de 4 o 5 del PIB cuando uno mira el valor agregado de todo entretenimiento que tiene, pues además de los juegos de azar, tiene conciertos, pero además tiene servicios personales diversos, es un sector que agrupa muchísimas cosas. Hoy el peso de ese sector en términos reales en el PIB es de 4.6%, que sí es más grande que sectores que han sido estratégicos y tradicionales para el país como minería y construcción, pero que cuando uno mira por dentro está explicado por este peso de los juegos de azar, que pues lo que tú dices, hay algo por aclarar en las cifras de cómo se están tomando, porque pues aquí la cifra que tenemos para 2024 son 50 billones, tú dices que es 0.8 del PIB y que la diferencia radica en cómo se están contabilizando esas apuestas, y justamente creo que eso es algo bueno que los oyentes tengan como esa claridad en cuál puede llegar a ser la fuente de la divergencia. Y quería como salirnos un poco de las cifras y preguntarte a ti cómo, y eso ha estado seguramente muy influenciado por la pandemia, cómo ha cambiado el perfil del consumidor colombiano en los últimos años. ¿Qué tan diferente es la industria en términos de demanda frente a lo que teníamos hace 10 años, por ejemplo? Esto ha crecido de una manera importante porque primero hay una madurez tecnológica que no podemos desconocer. Hoy en día el tema del smartphone y de la participación de edades mucho más jóvenes con este tipo de tecnología pues ha permitido que se tenga más acceso a este tipo de entretenimiento que son las apuestas, pero no solamente de esto, sino que hemos logrado con mucho esfuerzo que se amplíe un poco la oferta en cuanto a al tema de apuestas y no simplemente se centre en lo que son eventos puramente deportivos, sino que se apueste sobre otro tipo de eventos como casinos en vivo y seguramente algún tipo de juegos que hay también que se pueden ofrecer, que precisamente es parte de lo que nosotros tenemos que buscar y que es lo que le pedimos nosotros y venimos pidiéndole al gobierno nacional y que esperamos que nos escuche, es que nos deje ser competitivos, porque está muy bien que nosotros nos quieran revisar siempre nuestra carga tributaria, nuestras transferencias a la salud y que busquemos siempre ese indicador de sostenibilidad, que estamos dispuestos a encontrarlo siempre y cuando haga esta actividad sostenible en el tiempo, no simplemente se muestre un crecimiento como ha querido mostrar este gobierno, pero a costillas de asfixiar la actividad. ¿De qué nos sirve crecer hoy si se acaban 8 días la actividad? Eso realmente es un absurdo y es un tema más populista que cualquier otro tema. Entonces creo que mientras haya realmente un control de la ilegalidad, porque Fabián, yo te voy a decir una cosa, si algo nos da duro a nosotros es la ilegalidad. Nosotros competir con la ilegalidad es absolutamente difícil. Ellos, por supuesto, no generan ningún tributo ni ninguna transferencia para el Estado
no tienen ningún tipo de regulación. Luego hay el riesgo de dineros de dudosa procedencia, hay el riesgo del tema de juego no responsable o caer en graves índices de ludopatía, si se quiere. Hay el riesgo de que los mismos apostadores no reciban sus premios. Hay miles de riesgos. Pues Fabián, quiero contarte que para apostar en una plataforma legalmente, de las 15 que existen hoy en Colombia, se tienen que rellenar o diligenciar alrededor de 20 o 24 campos donde está toda la identificación y la trazabilidad de la persona que está apostando para que nosotros seamos y estemos seguros que es mayor de edad. Adicionalmente a esto tiene que haber toda la trazabilidad del dinero con el que se está apostando para nosotros saber que viene de una, pues que es dinero bueno. Igualmente tiene toda la posibilidad para hacer un tema de juego responsable que me parece una maravilla, que es el tema de la autoexclusión. Entonces tú puedes poner límites de apuestas semanales, quincenales, mensuales, anuales, en donde tú cumples ese límite de apuesta y es retirado automáticamente de la plataforma. En fin, una serie de garantías que no solamente cumplimos al pie de la letra, sino que además dan las posibilidades para que se tenga mucho juicio en todos estos temas del juego responsable y la trazabilidad de los recursos. Esto es un crecimiento en donde la gente ha aprendido también a apostar, a saber cómo apostar, en donde la oferta se ha formalizado, en donde han sentido también que hay generación de recursos para la salud, porque finalmente, pese a que a veces la gente o el usuario es como muy distraído en estos temas, han entendido que todo lo que ellos apuestan en cualquier momento están también generando un bien para la salud de los colombianos. Sabes, súper interesante lo que me cuentas, porque bueno, no ves noticias de otro lado, de lo que ha pasado en otros países, y justamente dos de los riesgos que están asociados al auge de los juegos de azar son, por ejemplo, primero la ludopatía, que apuesten sin límite, y lo segundo es que entren dineros ilegales, y por lo que me cuentas hay un trabajo muy serio, muy juicioso de parte de ustedes, pues para controlar esos riesgos que podrían atentar contra la salud de los colombianos y contra pues la legalidad de la economía colombiana. Y yo te quería cambiar un poco el foco, ya no tanto a la estructura que tiene el sector, sino a lo que están esperando ustedes en este momento en el mundial. Y yo les soy sincero, yo estoy seguro que cuando ustedes nos escuchen ya la tusa estará en menor grado. En este momento yo estoy un poquito entusado pues por la eliminación de la selección Colombia, pero bueno, más allá de la eliminación, el mundial pues igual es una actividad que nos une a todos, incluso a muchas personas que no les gusta mucho el fútbol o no siguen el fútbol, se conectan durante el mundial. Es una actividad que atrae mucho entretenimiento, atrae mucha la atención de los colombianos. Y yo te quería preguntar, pues estamos en esta recta final del mundial. Ya estamos a puertas de ver los octavos y seguramente las apuestas, los juegos de suerte han estado dinámicos en esta coyuntura del mundial. Y pues yo te quería preguntar primero cómo están viendo el comportamiento del sector durante el mundial. No sé si ustedes tengan datos actualizados o al menos tengan algunas proyecciones en el sentido de, primero, ¿ha sido de gran dinamismo? Y segundo, ¿ha suplido sus expectativas en términos de movimientos en las apuestas y en el sector? Sí, Fabián, pero mira, yo llevo la tusa en el corazón porque como colombiano realmente admiro profundamente lo que hace el deporte nacional, en este caso la selección Colombia. Creo que a veces ser inteligente después es muy fácil, ¿no? Y nosotros todos los que somos directores técnicos, o sea, todos los 50 millones de colombianos que somos directores técnicos, pues finalmente nos aventuramos a hacer muchas apreciaciones a veces muy ligeras. Lo único que yo tengo que decir es gracias a la Selección Colombia, gracias a todos estos muchachos que dieron la vida en esa cancha y sobre todo que nos unieron. Tú has tocado algo que es maravilloso, en un momento tan difícil, en una coyuntura tan compleja que tiene el país, de poder abrazarse el uno que piensa diferente con el otro sin importar su ideología. Eso es maravilloso, uno estar en la calle, en un sitio público, no importarle a uno quién es, sino saber que todos íbamos por ese Colombia. Ojalá esa fortaleza nos durara y se utilizara para muchas otras cosas más. Pero bueno, dejando el tema romántico y sentimental, quiero pasar al tema de las cifras. Estas cifras a mí a veces de pronto mis afiliados, mis asociados y el sector a veces me dice que le da miedo que dé cifras, pero las cifras hay que darlas porque finalmente la gente tiene que entender cómo es esto. Para estos 2 meses, para estos 104 partidos del Mundial, que fue entre 39 días o 40 días tal vez, que dobló el Qatar por el número de partidos y por el número de equipos, obviamente, pues nosotros tenemos una proyección de un volumen de apuestas
para estos meses de 5.3 billones de pesos. Pero oígase bien, y vuelvo, insisto en este tema, 5.3 billones de pesos no es el ingreso de los empresarios, es el volumen de apuestas, incluyendo los rejuegos. Uno puede apostar 1.000 pesos y esos 1.000 pesos o 20.000 pesos y esos 20.000 pesos los puede rejugar hasta 6 veces. Hasta que no se paguen los premios y se termine la apuesta, no se da el ingreso para los empresarios. Entonces, de esos 0.3 billones de pesos que tenemos proyectados, nosotros tenemos pensado que alrededor de premios menos apuestas quedarían para la industria alrededor de 300.000 millones de pesos de ingresos. De esos 300.000 millones de pesos tenemos que hacer transferencias a la salud de alrededor de 100.000 millones de pesos. Nos van quedando 200.000 millones de pesos para todos los gastos de funcionamiento, inversión en publicidad, de tecnología, bueno, todo lo que requiere esta actividad, que esto no solamente es abrir una plataforma y decirle a la gente que apueste. Nosotros estamos expuestos a miles de riesgos o a muchos riesgos de hackeos, de temas tecnológicos, de seguridad, de brindarle las garantías a los apostadores de que su dinero va a estar bien, de no solamente pagar las transferencias del 15% que tenemos que pagarle por constitución, por ley, a las transferencias a la salud, sino adicionalmente el 16% del hipoconsumo del último decreto de emergencia económica, que eso finalmente viene sumando alrededor del 31% de una carga tributaria sobre los ingresos, más otros impuestos y otras arandelas, terminamos pagando alrededor del 35% de una carga tributaria sobre los ingresos no más. Esos son muy pocos o casi ninguna industria que está pagando esto. Esta actividad dirán, pero ustedes se quejan, pero ahí siguen y eso. Claro, nosotros somos una actividad de volumen y mientras haya volumen, pues hay ganancia porque son micronegocios o microapuestas y esto tiene muchas posibilidades. Y en los decretos de emergencia económica anterior, sobre todo el primero, cuando se colocó el 19% sobre el depósito, pues la gente dijeron, pero se quejaron y no se quebraron. Claro, nos tocó echarle mano a las reservas y a refinanciar las entidades, las empresas, teniendo la fe y la confianza de que se iban a dar cuenta los entes de control y la Corte Constitucional, que eso era un impuesto absolutamente perverso y que no tenía posibilidades. Tan perverso es que lo cambiaron y le pusieron el impuesto al ingreso real, que es la apuesta menos el premio, que no es el punto de llegada, es el punto de partida, porque sumado ese impuesto más los derechos de explotación que pagamos directos o los impuestos directos del 15%, pues se vuelve absolutamente complicado. Pero si quiere le doy otras cifras que me satisfacen también. Obviamente aquí ha tocado invertir más en personal, alrededor de un 10% hemos subido el tema del personal, pero han habido apuestas y proyectamos apuestas de alrededor de 122 millones de apuestas en lo que es del mundial. Pero hay una cifra que me gustaría mucho, Fabián, compartir contigo, ¿sabes? Y es el ticket promedio, que eso muestra la madurez del mercado y lo juicioso del juego responsable. Aumentó el volumen de apuestas, pero no aumentó el ticket promedio. El ticket promedio se mantiene en 42.000 pesos, que eso es una maravilla. ¿Por qué? Porque la gente no está desbordada apostando. Obviamente hay riesgos y habrán casos particulares y eso, pero en promedio hemos mantenido ese ticket de esos 42.000 pesos, obviamente con un aumento entre el 25 y el 30% en el volumen de apuestas. No, buenísimo. Tú nos explicaste esto de las apuestas y de los rejuegos, pero entonces, como yo lo entendí de pronto y repetir un poquito esto, si yo empiezo, Fabián Osorio, abre una cuenta y empiezo con una apuesta de 100.000 pesos, ese es un ingreso, digamos, para ustedes. Y si yo gano y ahora mi cuenta vale 200.000 pesos y yo vuelvo a apostar y vale 300.000 pesos y al final yo pierdo todo, las apuestas fueron 300.000, 200.000 y 100.000, pero realmente el ingreso para ustedes fue de 100.000. Esas son como las cuentas Claro. con las que yo me quedé en la cabeza. Entonces, una cosa son los 600.000 pesos de apuestas, pero otra cosa fueron lo que realmente ingresé. Pero ahora gente que gana. A la gente que gana, pero como no siempre se gana, no siempre se apuesta. Tú puedes entrar con 100.000 pesos y dice, no, solo va a apostar 50.000. Y con esos 50.000 jugaste 6 veces, hiciste 6 rejuegos. En unos perdiste, en otros ganaste, en otros quedaste a raya. Y dice, no voy a apostar más. Retiro mis 50.000 y quedo a paz, o retiro la ganancia que obtuve. Entonces, finalmente el ingreso real, vuelvo y repito, es la apuesta menos los premios. Una vez se paguen los premios, es la apuesta que le queda al empresario. Y esa es sobre la que hay que trabajar. Y esa apuesta no solamente podemos hablar de 6, que es un promedio que tenemos, puede ser mucho más el rejuego, pero finalmente aquí pierden las casas de apuestas también, porque por lo general cuando gana el favorito, las casas de apuestas no alcanzan a cubrir la cuota con la que se pagó. Mira las particulares de la vida, que en esto
pues uno dice, no debería ser así, pero bueno, si Colombia hubiera ganado ayer, como todos esperábamos, no importa, a mí no me importa de cuánto hubiesen perdido las casas de apuestas, se los digo de frente, las casas de apuestas les hubiera ido absolutamente mal, porque el 90%, alrededor del 90% de la gente apostó por Colombia. Contra Alemania, la gente apostó a Alemania y Alemania lo sacaron. Y hay otros que apuestan contra el equipo contrario. O sea, el tema de los favoritos siempre va en contra de la casa de apuestas. Además ha sido, en este mundial sí que nos han sorprendido los marcadores. Ever, te quiero hacer una última pregunta ya para cerrar, y es, de cara a los próximos años, ¿dónde ves las principales oportunidades y los principales desafíos del sector para mantener este crecimiento que hemos observado tras la pandemia? Digamos que una de las dificultades de crecer es que mantener un ritmo de crecimiento es cada vez más duro, pero ustedes ¿cómo lo ven? ¿Hacia dónde apuntan? ¿Cuáles son las oportunidades? Y creo que hemos hablado mucho de los desafíos y de los retos, pero ya pensándolo en un horizonte de 4 o 5 años, ¿cuáles son los retos que ustedes se enfrentan? Pues mire, Fabián, y agradezco mucho esa pregunta, la agradezco muchísimo porque eso depende del nuevo gobierno. Nosotros no somos dueños del monopolio, Fabián, el monopolio es dueño el Estado. Nosotros apenas lo comercializamos. A mí ni siquiera me dicen lo explotamos, lo comercializamos y lo ponemos a funcionar. Dependiendo de las políticas, hay muchos riesgos, pero hay muchas oportunidades. Nosotros no hemos tenido oportunidades porque hay muchas posibilidades de apuesta en muchos eventos que por no estar regulados nosotros como plataformas legales no podemos ofrecerlos, mientras que las ilegales pueden ofrecer todo lo que les dé la gana en apuestas. Si tú entras a una plataforma extranjera de las que tiene permiso en Colombia y funciona en el Reino Unido, allá le pueden apostar al color de la corbata que se va a poner el rey, apuestas a la política, le apuestas al clima, le apuestas a la economía, como está pasando hoy con los mercados de predicción, que los mercados de predicción es una gran amenaza para la industria de los juegos de suerte de azar, y nosotros lo dijimos en su momento, y curiosamente aquí lo citan muchos medios de comunicación como una guía o lo consultan, y sobre todo en los temas políticos. Además, eso es totalmente manipulable porque pueden decir que X o Y persona está en Polimar que aumentó sus posibilidades en 60% por encima de otro candidato. El que tenga para meterle plata a eso y comprar acciones, pues le mete y se dispara, y eso puede generar alguna manipulación, pero bueno, ese es otro tema. Ese es un riesgo gigante que hay, que puede ser una oportunidad. Colombia se puede convertir en un país pionero en regular los mercados de predicción y dar la oportunidad para que esos mercados de predicción compitan en franca lid con las plataformas online, o pueden ser una misma vertical de las plataformas online, ¿por qué no? Y entonces premiar a los que han creído en Colombia, han estado en Colombia durante tanto tiempo, jugando legal, apostando legal, con permisos legales, pagando todo lo que hay que pagar de esta industria, y pueda tener esta oportunidad. Es una oportunidad gigante, es que estos mercados de predicción sean regulados en Colombia, y creo que la romperíamos a nivel casi mundial. Esta es una discusión que no se está dando solamente en Latinoamérica, se está dando en Europa, se está dando en Estados Unidos, en muchos países y continentes en el mundo, y creo que esa es una gran oportunidad. La gran oportunidad también es que el gobierno realmente entienda que la inversión extranjera y que el esfuerzo que hacen no solamente los inversionistas extranjeros, sino los nacionales que creen el país, les dé esa estabilidad jurídica y esa estabilidad financiera que no hemos tenido hasta el día de hoy. Nosotros firmamos contratos a 5 años con inversiones millonarias, Fabián, y a mitad de camino o recién firmado el contrato nos cambian las reglas de juego y nos dicen que va a haber un impuesto superior al que estamos pagando. Entonces los modelos financieros no dan, los temas económicos no dan, por más que quieran ajustarlo y decir que este es un país que se está llenando. La gente no entiende una cosa, Fabián, que por ley nosotros tenemos que retornarle al jugador el 83% de lo apostado, por ley. Pero para nosotros ser competitivos frente a la ilegalidad estamos retornando en premios entre el 93 y 95% de lo apostado. Nuestro margen es muy pequeño, por eso es de volumen. Y la única forma de que nosotros podemos combatir la ilegalidad, nosotros como operadores, es a través de la publicidad, porque es lo único que no pueden hacer a nivel Colombia los ilegales. A nivel afuera sí, uno a veces ve partidos no estoy hablando del mundial, sino de otras ligas que han habido, donde uno ve plataformas que operan legalmente en Colombia y sale la propaganda de ellas, y dice, ¿cómo es posible que esto se pueda hacer? Pero todo depende del gobierno, y creo que hay grandes posibilidades de que nos sentemos, de que busquemos ese indicador de sostenibilidad, de que miremos realmente qué le conviene, dónde podemos aportar más, cómo podemos aportar más,
más. En la medida en que haya un mayor control de la legalidad, pues va a subir las apuestas en la legalidad. En la medida que se nos quiten una cantidad de peajes o cargas o sobre regulaciones que encarecen la actividad, pues nosotros vamos a poder generar mucho más recursos para la salud. Y eso solamente lo vamos a poder hacer con alguien que entienda que la inversión privada es importante, que la generación de empleo la hacen las empresas, que las transferencias y la riqueza la generan las industrias y las empresas, y obviamente pues eso esperamos que sea lo que encontremos en este gobierno, en este nuevo gobierno, que estamos seguros que así va a ser. Entonces, Fabián, para terminar, creo que todo depende de la visión que tenga el gobierno de esta empresa, de todas las empresas, de las garantías que nos dé para seguir trabajando, para seguir invirtiendo, para seguir en Colombia y las condiciones para ser sostenibles en el tiempo. Esto no se trata de matar la gallina de los huevos de oro ni pan para hoy o hambre para mañana. Se trata de hacer industrias sostenibles en el tiempo y que puedan cumplir con las expectativas que se tienen. Estamos dispuestos a sentarnos con el gobierno, a conversar y a buscar ese indicador financiero que tanto le ofrecimos a este gobierno saliente que revisáramos. Entonces, estoy muy optimista y muy contento y creo que van a haber muy buenas cosas para Colombia, no solo en todo lo empresarial, lo general, sino de seguridad, de salud, y bueno, todos tendremos que poner algo y esta industria está convencida de que lo vamos a hacer con todo el gusto. Y sabes, Ebert, agradezco tu optimismo porque lo dijiste en algún momento, estamos en una situación económica un poco desafiante y claro, uno tiene que crecer más, pero tiene que crecer más de manera sostenible. Y por lo que me cuentas y por lo que han aprendido los oyentes, ese sector es un sector muy formal que da las garantías para evitar la ilegalidad, pero también para mitigar o incluso eliminar las externalidades de salud pública, además que transfiere recursos a la salud de Colombia. En esta medida lo más importante es crecer, pero crecer de manera sostenible. El reto del país, Fabián, el reto del país, y para cerrarte, si te parece con esta frase, creo yo que el reto del país no es recaudar más a cualquier costo. Ese es el gran error, y es el error que se está cometiendo en este gobierno, es mantener competitivo el mercado legal, mantener competitivo la industria, mantener competitivas las empresas, no recaudar a cualquier costo, que es lo grave que es, y los grandes errores que se están cometiendo. De acuerdo, o sea, básicamente, si yo esfuerzo, digamos, el consumo privado y no pienso en el desarrollo futuro de los sectores económicos, pues al final no voy a lograr consolidar un crecimiento de largo plazo, que es la fuente del recaudo futuro. Entonces, si yo empiezo a lo que tú decías, matar a la gallina de los huevos de oro, pues puedo maximizar el recaudo en el corto plazo, pero no en el largo plazo, y el problema fiscal, pero el problema también de desarrollo económico del país no se resuelve así. Fabián, una vez en un recorrido por alguna región del país, le di una frase a un campesino, que es una frase maravillosa, tal vez no es tan elegante, pero es tan cierta. No se puede matar la gallina alentada para darle caldo a la gallina enferma. Sí, señor, entendido, ¿no? Y la analogía funciona perfecto acá. De verdad, este espacio ha sido muy chévere, digamos, muy didáctico, muy pedagógico, tanto para mí como para los oyentes, para entender y ver dentro de la industria cómo el dinamismo ha generado externalidades positivas para la economía colombiana, como la transformación de esa industria pues también ha llevado a una transformación de la economía colombiana positiva para bien, y cómo estás optimista acerca de pues el potencial que todavía tiene el sector, que podría tener pues ventajas muy importantes para el país, sobre todo una conversación chévere en el marco del mundial. Claro, ya hablamos mucho de la dimisión de Colombia, pero igual el mundial sigue siendo el mundial, y pues el mundial ha puesto los reflectores un poco sobre el entretenimiento, sobre los juegos de azar, y pues nos has clarificado un poco también cómo esta actividad está aportando para la comunidad colombiana. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, compartir tu visión, y si tienes algunas palabras de cierre para los oyentes, fabuloso. Yo me despido de verdad agradeciéndote tu presencia aquí en este espacio. Tú hablas del mundial y creo que nos íbamos a entrar al mundial, pero finalmente el mundial dinamiza la actividad durante estas semanas, durante estos casi 2 meses que dura. Pero yo creo que lo verdaderamente importante es que Colombia está consolidando un mercado maduro, transparente y responsable, que lo hacemos
bien, generando empleo, generando inversión y sobre todo recursos para la salud de los colombianos. Ese es el modelo que debemos proteger y que si no vamos a esa lucha contra la ilegalidad y si no lo regulamos bien, no solamente no lo regulamos bien, sino no le colocamos la carga tributaria adecuada, pues acabamos con el modelo. Muchas gracias a ti, Fabián, y a todos los oyentes. A todos los oyentes, muchísimas gracias por su atención. Nos veremos en una próxima ocasión.